Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para las últimas noticias, dramas y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco y ayul. Espero que tu copyright teniendo un dúo fabuloso, porque hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado causando revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N, la reacción superíndice 3N. Y vaya reacción superíndice 3N, de la talentosísima Demet Özdemir ante un insulto que du copyright déjenme decirles, no tiene nombre. Lo oyeron bien. Nuestra querida Demet, conocida por su carisma, su talento innegable y su profesionalismo, se vio envuelta en una situación superíndice 3N incu superíndice 3 moda, por decirlo menos, y su respuesta, damas y caballeros, es digna de Anu Ulises. Vamos a desmenuzar todo, desde el contexto del insulto hasta las posibles razones detrás de la reacción superíndice 3N de Demet, que los va a dejar boquiabiertos, se los aseguro. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Asu no se perderán en ninguno de nuestros vídeos cargados de noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. Además suscríbanse porque estamos preparando contenido explosivo que no se querrán perder. Confíen en mu, vale la pena. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Su talento ha brillado en una variedad de proyectos, desde comedias románticas que nos han robado el corazón superíndice 3N hasta dramas intensos que nos han mantenido al borde de nuestros asientos. Además, su estilo impecable y su personalidad encantadora la han convertido en un referente de la moda y una figura admirada por millones de fanáticos en todo el mundo. Sin embargo, incluso las estrellas brillantes a veces tienen que enfrentarse a la oscuridad. Y en este caso, la oscuridad tomó superíndice 3 la forma de un comentario ofensivo y despectivo que se hizo público, apuntando directamente a la integridad y profesionalismo de Demet. No voy a repetir el insulto a Q porque honestamente es demasiado desagradable y no quiero darle visibilidad de la que ya tiene. Pero básicamente se cuestionaba su talento y se insinuaba que su condiéresis copyright cito se deba a razones que nada tenían que ver con su capacidad actoral. Imagúnense la indignación superíndice 3N. Se decua en tu copyright minos bastante crudos, que su carrera se basaba más en su apariencia física que en su talento, y que sus logros eran resultado de favores y no de esfuerzo genuino. Una verdadera bofetada a su dedicación superíndice 3N. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque la reacción superíndice 3N de Demet no fue la típica respuesta airada y explosiva que podríamos esperar. En lugar de eso, Demet optó superíndice 3 por un enfoque mucho más medido, inteligente y, diría yo, impactante. Su respuesta que compartió superíndice 3 a través copyright de sus redes sociales, fue un ejemplo de elegancia, madurez y autoconfianza. Fue una jugada maestra, mis chismosos, una auto-copyright y calección superíndice 3N de CU superíndice 3 mo manejar a los haters con clase. En lugar de rebajarse al nivel del insulto, Demet publicó superíndice 3 una declaración superíndice 3N concisa pero poderosa en la que afirmaba su orgullo por su trabajo, su dedicación superíndice 3N a su profesión superíndice 3N y su compromiso con sus fanáticos. Reconoció superíndice 3 que los comentarios negativos son inevitables, especialmente en el mundo del espectáculo, pero dejó superíndice 3 claro que no permitirá que esas opiniones la definieran ni la desviaran de su camino. En su publicación superíndice 3N, enfatizó superíndice 3 las largas horas de trabajo, el esfuerzo constante y la pasión superíndice 3N que invierte en cada proyecto. Destacó superíndice 3 la importancia del crecimiento personal y profesional, y CU superíndice 3 mo se esfuerza por mejorar dúa a dúa. Un verdadero golpe bajo para los detractores. Pero eso no es todo. Demet también copyright aprovechó superíndice 3 la oportunidad para enviar un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres que han sido víctimas de comentarios similares. Les recordó superíndice 3 que su valúa no depende de la aprobación superíndice 3N de los demás y que deben seguir persiguiendo su sueño más menos os compasión superíndice 3N y determinación superíndice 3N. Las animó superíndice 3 a ignorar el ruido negativo y a concentrarse en sus propios objetivos y ambiciones. Les recordó superíndice 3 que son fuertes, capaces y que tienen el poder de alcanzar el condiéresis copyright cito por sí mismas. Bravo por Demet.
Un mensaje que resonó superíndice 3 con miles de mujeres alrededor del mundo convirtió copyright-dose en un verdadero himno de autoafirmación superíndice 3N. La reacción superíndice 3N de Demet fue recibida con una ola de apoyo y admiración superíndice 3N por parte de sus fanáticos, colegas y otros miembros de la industria del entretenimiento. Muchos elogiaron su valentía, su integridad y su capacidad para convertir una situación superíndice 3N negativa en una oportunidad para inspirar y empoderar a otros. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo con hashtags como #Demetuz de Mirisourkeen y #We Stand With Demet. Una verdadera muestra de amor y lealtad de sus seguidores. Pero ¿por qué copyright la reacción superíndice 3N de Demet fue tan impactante? Creo que hay varias razones. En primer lugar, demostró superíndice 3 que no se deja intimidar por los ataques personales. En lugar de esconderse o responder con ira, Demet se enfrentó superíndice 3 al insulto de frente, pero lo hizo de una manera que reflejaba su carácter y sus valores. Mostró superíndice 3 que no tiene miedo de defenderse y que no permitirá que nadie la menosprecie. En segundo lugar, su respuesta fue un poderoso recordatorio de que las palabras tienen consecuencias. Al elegir responder con calma y madurez, Demet demostró superíndice 3 que no estuvo dispuesta a tolerar el acoso ni la difamación superíndice 3N. Además envió superíndice 3 un mensaje claro a aquellos que se dedican a difundir el odio y la negatividad en Lunea, que sus acciones tienen consecuencias y que no pasaron desapercibidas. Demostró superíndice 3 que las redes sociales no son un terreno baldúo donde se puede insultar impunemente. Y en tercer lugar, la reacción superíndice 3N de Demet fue un ejemplo de liderazgo. Al defenderse a sí misma y a otras mujeres, Demet demostró superíndice 3 que estuvo dispuesta a usar su plataforma para hacer el bien y marcar la diferencia en el mundo. Su valentía y su compromiso con la justicia social la convierten en un modelo a seguir para todos, no solo para sus fanáticos. Se convirtió superíndice 3 en una voz para aquellos que no tienen voz, inspirando a otros a defender sus derechos y a luchar contra la injusticia. Ahora bien, algunos podrán argumentar que Demet debería haber ignorado el insulto por completo. Que darle atención superíndice 3N solo lo legitima y le da ese poder. Y entiendo ese punto de vista. Es la típica discusión superíndice 3N sobre si alimentar o no a los trolls. Pero creo que en este caso, la respuesta de Demet fue justificada y necesaria. Porque no se trataba solo de defenderse a sí misma, sino también copyright-N de defender a todas las personas que han sido víctimas de acoso y difamación superíndice 3N en Lunea. Era una cuestión superíndice 3N de principios mis chismosos. Además al responder de manera inteligente y reflexiva, Demet demostró superíndice 3 que no se dejaron silenciar ni intimidar por los haters. Que estuvo dispuesta a alzar la voz y defender lo que cree, incluso cuando eso significa enfrentarse a la oposición superíndice 3N. Y eso, mis amigos, es algo que merece ser admirado y aplaudido. Demostró superíndice 3 que no se rinde ante la presión superíndice 3N y que estuvo dispuesta a luchar por lo que considera justo. Por supuesto, no podemos ignorar el hecho de que la reacción superíndice 3N de Demet también copyright-N puede haber estado influenciada por su experiencia personal. Como figura pública, Demet ha tenido que lidiar con críticas y rumores a lo largo de su carrera. Es probable que haya aprendido a desarrollar una piel gruesa y a no tomarse las cosas demasiado personalmente. A lo largo de los aún más menos ha tenido que soportar comentarios sobre su apariencia, su vida personal y su trayectoria profesional. Pero también copyright-N es posible que el insulto haya tocado una fibra sensible en Demet. Quizás le recordó superíndice 3 experiencias pasadas de discriminación superíndice 3N o acoso. O quizás simplemente sintió superíndice 3 que era hora de plantar cara y decir basta. Tal vez este insulto en particular fue la gota que colmó superíndice 3 el vaso, despertando en ella un deseo de poner fin a este tipo de comportamientos. Sea cual sea la razón superíndice 3N, la reacción superíndice 3N de Demet fue un momento poderoso y significativo. Demostró superíndice 3 que es mucho ese que una cara bonita o una actriz talentosa. Es una mujer fuerte, inteligente y compasiva que estuvo dispuesta a usar su voz para hacer del mundo un lugar mejor. Se ha convertido en un ejemplo para muchas superíndice 3 venes que sue más menos han con alcanzar el con diéresis copyright cito en la industria del entretenimiento. Pero profundicemos a mis chismosos.
Q copyright significa este incidente en el contexto amplio del panorama de los medios turcos. Bueno, la verdad es que el sexismo y la misoginia siguen siendo problemas muy reales en la industria del entretenimiento, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Las mujeres a menudo son juzgadas duramente que los hombres y son objeto de comentarios ofensivos y despectivos que cuestionan su talento y su valía. En este sentido, la reacción superíndice 3N de Demet es significativa. Enviar un mensaje claro de que no tolerar este tipo de comportamiento, y al hacerlo, estuvo ayudando a crear un ambiente justo y equitativo para las mujeres en la industria. Estuvo allanando el camino para las futuras generaciones de actrices, demostrándoles que no tienen que soportar el acoso y la discriminación superíndice 3N en silencio. Además, este incidente también copyright N plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3N. Q copyright papel deben desempeñar más menos los medios de comunicación superíndice 3N en la lucha contra el acoso y la difamación superíndice 3N en Lunea. Deben ser proactivos en la eliminación superíndice 3N de comentarios ofensivos y en la promoción superíndice 3N de un ambiente en Lunea respetuoso. Estas son preguntas importantes que deben abordarse si queremos crear un mundo en Lunea seguro y justo para todos. Y no olvidemos el papel de los fans. Los fans tienen un poder increíble para influir en la cultura y en el comportamiento en Lunea. Cuando los fans se unen para apoyar a una figura pública que ha sido víctima de acoso, envían un mensaje poderoso de que no tolerar este tipo de comportamiento. Además, los fans pueden ayudar a crear un ambiente en Lunea positivo y respetuoso promoviendo la amabilidad, la empatía y el respeto mutuo. En resumen, la reacción superíndice 3N de Demet Özdemir al insulto que recibió superíndice 3 fue una lección superíndice 3N magistral de elegancia, madurez y empoderamiento. En lugar de rebajarse al nivel del insulto, Demet respondió superíndice 3 con calma, inteligencia y un mensaje inspirador para todas las mujeres que han sido víctimas de comentarios similares. Su reacción superíndice 3N fue recibida con una ola de apoyo y admiración superíndice 3N, y demostró superíndice 3 que Demet es mucho que una estrella de televisión superíndice 3N, es un modelo a seguir y una defensora de la justicia social. Su historia es un ejemplo de CEU superíndice 3 transformar una experiencia negativa en una oportunidad para el crecimiento personal y para inspirar a otros. Y con eso, mis chismosos favoritos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la reacción superíndice 3N de Demet Özdemir. Creo que es importante destacar este tipo de situaciones, no solo para entretenernos, sino también copyright N para reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras y la importancia de defender la dignidad y el respeto. También copyright N es importante recordar que todos tenemos un papel que desempeñar más menos en la creación superíndice 3N de un mundo justo y equitativo para todos. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa mucho para contar con su apoyo y su interu copyright en el mundo del espectro culo turco y ayud. Su fidelidad es lo que me motiva a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la reacción superíndice 3N de Demet Özdemir? ¿Creen que hizo lo correcto al responder al insulto? ¿O debería haberlo ignorado por completo? ¿Han tenido experiencias similares y CEU superíndice 3 las han manejado? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Su participación superíndice 3N es fundamental para crear una comunidad de debate sana y constructiva. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Asu nos ayudan a crecer y a seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Recuerden que cada suscripción superíndice 3N, cada asterisco like asterisco y cada comentario nos ayuda a llegar a personas y a seguir creciendo como comunidad. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 chismosos. Y recuerden, la vida es un drama, pero nosotros la hacemos divertida.